La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti. No es cualquier ley, es una ley que no es de un gobierno, es una ley que es de la nación y de las provincias. No se trata de números, se trata de qué caminos, qué rutas, qué puentes los gobernadores van a poder llevar adelante en sus provincias. El presupuesto es la plata para que los jubilados cobren, los trabajadores estatales, los médicos, las enfermeras, los docentes universitarios. El presupuesto es el lugar donde se definen las certezas que queremos darle a una nación, a sus ciudadanos y sus ciudadanas en adelante y también al mundo sobre cuál es el camino que está llevando adelante la Argentina en un momento en el que se encuentra en un proceso de negociación de la deuda externa heredada, pero que queremos llevar adelante un proceso de negociación y acuerdo. Por eso nos parece muy importante que hoy el Congreso de la Nación no solo sesione, sino también sancione el presupuesto y le pedimos a los diputados y a las diputadas que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población. La campaña electoral terminó. Deberíamos ser capaces también de terminar con las divisiones, con los discursos. Entendemos y nos parece parte del debate parlamentario, las pasiones, los discursos encendidos, que cada uno defienda su posición, que marquen las diferencias, que cada uno diga hacia dónde cree que hay que profundizar, a cuál es el rumbo, pero que en el momento determinado seamos capaces de sentarnos en las bancas, los diputados, las diputadas, para votar, para dar certezas, para llevar tranquilidad a un país, a un pueblo, a los ciudadanos que han pasado 2 años de pandemia, que empezamos a salir, que empieza a reactivarse la economía, que estamos en un momento virtuoso de crecimiento económico y tenemos que consolidarlo. Entonces, en este día tan importante para todos y para todas y para el Gobierno y para el Parlamento en su conjunto, lo que hoy queríamos expresarles es la confianza que tenemos en que el Parlamento de la Nación sesione, vote el presupuesto y comience a darnos las certezas al Gobierno Nacional, a los gobernadores, pero sobre todo a los ciudadanos y las ciudadanas de cuál es el camino que vamos a recorrer en adelante para seguir consolidando este momento de crecimiento. Así que eso era lo que yo quería decirles en este inicio y ahora voy a contestar las preguntas que ustedes me vayan realizando. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Buen día, Ariel. ¿Cómo estás? Buen día, Gabriela. ¿Cómo le va? Retomando un poco su introducción, quiero preguntarle ¿cuántas certezas puede dar un presupuesto que fija una inflación del 33%, inflación que no se ha cumplido en los guarismos en los últimos 15 ejercicios, por ser generoso, que no contempla el acuerdo con el fondo? Usted sabe que un acuerdo con el fondo puede modificar todos los parámetros de un presupuesto vigente, que, por ejemplo, no ha tenido al ministro de una de las principales áreas y las más sensibles del gobierno, como es la de desarrollo social, explicando a los diputados y al pueblo en definitiva qué y cómo se va a gastar los recursos en esa materia, que tampoco ha tenido al ministro Julián Domínguez de Agricultura explicando qué va a pasar, por ejemplo, con la facultad del Poder Ejecutivo para elevar las retenciones de aquí hasta 2024 y qué puede suceder en caso de que el Congreso finalmente no acceda a votar el presupuesto como usted estaba pidiendo. Gracias, Ariel. Yo acompañé al ministro Guzmán y muchas de las respuestas que usted está pidiendo en este momento las dio él en una excelente, soberbia presentación en el Congreso el lunes pasado, donde dio detalles muy minuciosos de todas estas cuestiones que usted está planteando. El presupuesto fue enviado al Congreso, tal como indica la Constitución, el 15 de septiembre, en base a los datos con los que se contaba en ese momento, pero han sido esta jornada, esta semana, de mucha discusión. De hecho, ustedes mismos ya lo saben, lo están leyendo en los diarios, que se han incorporado nuevos artículos, que está abierta la discusión, como siempre en cualquier presupuesto, hasta último momento, para incorporar modificaciones que los diputados, las diputadas, a quienes representan a las provincias y al pueblo de las provincias puedan ir fijando para que se vaya incorporando hasta último momento. Nosotros entendemos que ese presupuesto muestra lo que pretendemos para el próximo año, que es un crecimiento con justicia social, que es un crecimiento con igualdad, y si el presupuesto incluyera, tal como explicó el ministro Guzmán, los pagos al Fondo Monetario previstos para el año pasado, de acuerdo a lo que dejó previsto para la Argentina el gobierno de Mauricio Macri, sería imposible de cumplir porque no existirían el resto de las áreas, ni las áreas sociales, ni las áreas de infraestructura, ni ninguna otra, porque tendríamos comprometido todo el presupuesto en esos pagos. Por lo tanto, como el presupuesto se está debatiendo en el mismo momento en que se lleva adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, entendemos que está en esa ruta y que está
está pensado de la manera en la cual estamos pensando que van a concluir las negociaciones con el Fondo Monetario, que serán motivo también, por supuesto, de debate en el Parlamento cuando se llegue a ese acuerdo y lo tenga que votar el Parlamento. Muchas gracias, Ariel. Juan Pablo Peralta, ¿cómo estás? De FM Concierto. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, ¿Cómo estás, Gabriela? En esta puja que estamos teniendo a fin de año con el tema de precios, quería saber la postura del Gobierno Nacional, a través suyo, con respecto, ayer manifestó justamente la vocera del Gobierno de Estados Unidos con respecto al tema carnes, que había una codicia del sector de los conglomerados cárnicos. Ahora hay una discusión aquí también por ese tema, ¿no? A pesar de que se va llegando a diferentes acuerdos. ¿Cuál es la postura del Gobierno argentino? ¿Hay también una codicia del conglomerado cárnico en la República Argentina? Nosotros hemos sostenido desde el principio que la formación de precios no tiene que ver solamente con lo que efectivamente valen las cosas cuando llegan a la góndola, sino con el proceso que se da de formación de precios en una economía marcada por los oligopolios, sobre todo en el sector alimentario y sobre todo, por supuesto, en el sector de la carne. Entonces, cuando discutimos con las diferentes entidades que llevamos adelante estos procesos, estamos hablando de todo eso, digamos, ¿no? La inflación, dice el ministro Guzmán y decimos todos, no se compone solamente, no se puede llevar adelante solamente combatir la inflación con el control de precios, que ha dado muy buenos resultados y el número de inflación de ayer nos demuestra que debajo del 3, 2,5 que tenemos, que están dando resultados los controles de precios. Ahora, además, hemos llegado a acuerdos por los cortes más consumidos en la Argentina, en las carnicerías, pero la discusión global que seguimos dando con los formadores de precios, que son los oligopolios, que son los que llevan a la mesa de los argentinos, en definitiva, tiene que ver con eso, con las condiciones de producción, con las condiciones de exportación, con de qué manera o qué expectativas cada uno de esos diferentes oligopolios marca su ganancia o su codicia, como dijo ayer la portavoz de los Estados Unidos, y entonces eso es lo que en algunos casos hace que el precio del productor al precio de la mesa no tiene absolutamente ninguna relación. Parte de toda esa disputa, que es una disputa ideológica, que es una disputa de sentido y que es una disputa por entender que en el capitalismo todos tienen derecho a tener su ganancia, pero lo que no podemos estar es en un mundo donde cada vez más son unos pocos, y ayer conocimos un nuevo informe sobre cómo después de la pandemia el mundo es aún mucho más injusto que antes de la pandemia. Unos pocos concentran la riqueza para que la enorme mayoría viva en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese mundo injusto donde esos pocos concentran la riqueza, sí claramente está marcado por la codicia de unos pocos. Gracias, Juan Pablo. Nicolás Gallardo. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. En la misma semana donde el gobierno anunció el pase sanitario a partir de enero, también referentes del oficialismo llamaron, entre comillas, a reventar la plaza con alusión al Día de la Democracia el pasado viernes, donde hubo alrededor de 200.000 personas, usted me podrá corregir. En ese marco, ¿de qué manera el gobierno o con qué autoridad se le puede hablar, por ejemplo, al comerciante de un restaurante o de cualquier lugar que usted indique que esté contemplado en el pase sanitario, a tomar los recaudos del caso que implica el pase sanitario, cuando el propio gobierno convoca a una marcha sin ningún tipo de cuidado en aumento de casos de coronavirus? ¿De qué manera el gobierno le puede hablar a ese comerciante que le fija pautas claras cuando justamente el gobierno organiza un evento sin ningún tipo de límite sanitario? Gracias. Hola, Nicolás. Entiendo que el pase sanitario no tiene nada que ver con los comerciantes, pero digo, de todas maneras, el pase sanitario tiene que ver con y está funcionando muy bien. Incluso desde antes de que se sancionara la resolución, que se publicara en el boletín oficial, ya solamente la mención del pase sanitario, la advertencia de que iba a existir el pase sanitario, ha hecho que la cantidad de gente que está concurriendo a tener la segunda dosis de la vacuna, que es lo que queremos, digamos. El pase sanitario no busca restringir nada. El pase sanitario lo que busca es apoyar para la campaña de vacunación para que se vacunen más. Obviamente tenemos que cuidarnos. Está creciendo los casos en el mundo, están creciendo los casos en la Argentina. En la Argentina la campaña de vacunación ha sido y es muy exitosa. Tenemos más del 80% de la población mayor de 18 años con las 2 dosis, muchos ya yendo tanto por el refuerzo como por la tercera dosis, dependiendo de cuál le corresponda. Tenemos a los adolescentes con un nivel de vacunación muy alto y muy importante. Tenemos un tema con los jóvenes. Entre los 18 y los 30 años es la población que tiene una dosis y que no se ha dado la segunda dosis, y a ese universo, sobre todo, es al que le estamos diciendo a través del pase sanitario que para entrar a determinados espectáculos masivos de más de 1.000 personas o eventos masivos o conciertos o determinados tipos de eventos van a tener que tener el pase sanitario, que es en realidad tener puesta la segunda dosis, y eso es lo que les estamos pidiendo. Además,
calma. Sí, pero no, depende de la cantidad de gente, digamos, pero digamos, la provincia, está bien, la provincia lo está haciendo, Nicolás, ok, ¿cómo está? Sí, está bien, pero digo porque si no mezclamos todo, digamos. Entonces, hay que vacunarse, el pase sanitario es para que nos vacunemos, para que tengamos la segunda y la tercera dosis, si es posible. Están creciendo los casos, tenemos que volver al uso del barbijo en espacios cerrados, es muy importante volver al uso del barbijo en espacios cerrados. Estamos en un momento de relativa tranquilidad en la Argentina por el nivel de vacunación que hay y por el enorme esfuerzo que hizo la sociedad argentina y también por la vocación que tuvo de vacunarse. Entonces, cuidemos este momento, hay vacunas disponibles, hay vacunas para todos y para todas. Se tienen que ir a vacunar, sobre todo la población que tiene dada una sola dosis. Con una dosis no estamos cuidados del todo. Tenemos que darnos el esquema completo para poder saber que es menor el riesgo de contagio y sobre todo que es menor el riesgo de que la enfermedad se transforme en una enfermedad grave o en muerte. Muchas gracias, Nicolás. Jean Olivares, de Multivisión. Hola, Jean, buen día. Gabriela, buen día, ¿cómo le va? Volviendo a lo que usted comenzó con esta conferencia, haciendo hincapié en el presupuesto, en lo que pide y llama a la oposición a que todos colaboren, el gobierno prevé una meta de inflación para el año que viene del 33%, sabiendo que en la anterior exposición del Martín Guzmán había previsto un 29%, después Santiago Cafiero la corrigió un 32%. ¿Qué herramientas o cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para garantizar que en el próximo presupuesto se pueda llegar a esa meta del 33%, teniendo en cuenta que en las últimas lamentablemente se ha superado y ampliamente? Gracias. Sí, como le dije a su compañero antes, ya lo explicó extensamente el ministro Guzmán, que es quien habla de los temas de economía en este gobierno, el lunes en el Congreso de la Nación. Como todos sabemos, la inflación tiene muchos factores y entonces nosotros estamos atacando desde todos esos factores. Uno de los factores tiene que ver con las expectativas también que hay, ¿no? Con respecto a la economía. Nosotros entendemos que en este momento de mayor consumo, de mayor crecimiento, de mayor reactivación, hay que poner doblemente esfuerzos para que esas expectativas, digamos, no se trasladen también a los precios. Por eso el programa de precios cuidados está funcionando. El programa de precios cuidados continúa. A partir del 7 de enero continuará con los nuevos acuerdos que se hagan. Lo que tenemos hasta ahora son los acuerdos que se hicieron y que están vigentes hasta el 7 de enero. No se terminó, no es que no va a continuar a partir del 7 de enero, como dijo algún medio periodístico esta semana, sino que se están trabajando en los nuevos acuerdos para que continúen a partir del 7 de enero. Pero la verdad es que en los precios y en la inflación influye la macroeconomía y otra cantidad de factores que son los que, a través de la cantidad de situaciones que estamos viendo que tienen que ver con la inversión, con la llegada de inversiones, con el mantenimiento del sistema financiero en un punto de expectativa relativamente acorde y con las negociaciones que está llevando la Argentina adelante con respecto al Fondo Monetario Internacional, que va a traer también calma, entendemos, en las expectativas financieras, porque acá hay una diferencia grande entre pero los economistas lo pueden explicar mucho mejor que yo, entre la economía real y el mundo financiero, ¿no? Y la verdad es que muchas veces nosotros hablamos de cómo está la economía a partir de datos de cómo están las finanzas o cómo están el riesgo país o otra cantidad de cosas que no tienen que ver exactamente con cómo está la economía real. La economía real en la Argentina en este momento hay un crecimiento del consumo, hay un crecimiento de la recaudación, hay un crecimiento del empleo registrado, hay un crecimiento de la inversión. Entendemos que esos números nos van a permitir estar en la senda correcta para el año que viene, tener batallas muy importantes como es el tema de la inflación, que tal como lo dijo el ministro Guzmán, es el tema fundamental en el cual él se va a abocar, se viene abocando hasta ahora, pero digo, es el tema del año que viene. Gracias. Brian Meyer, del Litoral. Hola, buen día, portavoz. ¿Cómo está? Preguntarle, porque en las últimas horas el presidente lanzó dos propuestas, ideas o proyectos que tienen que ver con el rediseño de la Corte Suprema de Justicia por un lado y por el otro con la posibilidad o el deseo de él de mudar la capital. Esto lo dijo en el interior. En el primer caso, si esto se puede transformar en el corto plazo en algún tipo de proyecto para que lo debata, no sé, por ejemplo, el Congreso o alguna propuesta del propio Ejecutivo, y en lo que tiene que ver con la posible mudanza de la capital, si esto también se puede trasladar a los hechos en una propuesta formal del Gobierno central o proponer una mesa de diálogo entre los jefes de los 24 distritos. Gracias. Sí, Brian, el presidente
amplió bastante estos temas anoche con lo que fue el cierre del año de la reunión del Consejo Económico y Social, donde planteó que todos estos temas son los que se han venido trabajando en el Consejo Económico y Social y que son de alguna manera los 10 pilares que él quiere que se sigan trabajando, tanto en el Consejo, que reúne a los diferentes sectores empresariales, sociales, académicos, para debatir estos temas. Está la Corte Suprema, está la posibilidad de un país más federal. Un país más federal implica también preguntarse, al menos, si no podemos mudar la capital, como pensó en su momento Raúl Alfonsín, como le parece que es la mejor idea al presidente, y es un debate que hay que dar, y es un debate que hay que dar en todas las provincias, y es un debate que hay que dar en la sociedad. Hay diferentes herramientas que podemos tener para dar ese debate. Incluye también otras de las ideas que planteó anoche, la nueva escuela secundaria, un énfasis muy fuerte en la educación. Todos estos temas están siendo debatidos y son los temas que van a seguir debatiendo en el Consejo Económico y Social, que algunos se van a transformar en proyectos de ley, que otros se van a transformar en propuestas a la sociedad, otros en programas de gobierno, y eso incluye también, por supuesto, el tema de la justicia y el tema de la Corte. Son los temas que se están analizando, que se están conversando con los diferentes sectores y que van a transformarse durante el próximo año en herramientas, ya sean proyectos de ley, debates sociales, o debates nacionales, como en el tema del traslado o no de la capital federal a alguna otra provincia, en las cuales obviamente tienen que intervenir todas las provincias en ese debate. Muchas gracias, Brian. Estela Garnica. Hola, Estela, buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Sí, bueno, volviendo al tema de la Corte, el presidente habló de un aumento del número. ¿Van a reflotar este proyecto que se analizó el año pasado a través de esta comisión especial creada al efecto de analizar una reforma integral del sistema de justicia? Y por otro lado, ¿qué esperan de un fallo de la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura? Gracias. Gracias. Empiezo por el final. El Gobierno envió la semana pasada al Congreso de la Nación, y esperamos que se debata, un proyecto para modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura, y nos parece que eso es lo que hay que hacer en este momento, que es debatir ese proyecto. Con respecto a la Corte, efectivamente, y con respecto a la justicia, digamos, nosotros venimos diciendo que entendemos que la justicia como está no funciona, que es una justicia lenta. No es una justicia lenta porque pareciera que solamente preocupa la justicia lenta cuando es lenta en procesos penales. Es una justicia lenta en procesos civiles, en procesos comerciales. Es una justicia que no resuelve los problemas de los ciudadanos, porque justicia que tiene morosidad en las causas, que tiene arbitrariedad en qué causas elige para fallar, en qué causas llegan a la Corte o en qué causas la Corte falla o en cuáles no. Digo, todo el sistema de justicia en la Argentina, y por algo es uno de los poderes en la Argentina, es uno de los sectores en la Argentina que cuando le preguntan a la ciudadanía se sienten más desprotegidos porque sienten que no hay justicia o que no funciona el sistema judicial. Por lo tanto, una reforma del sistema judicial, que incluye también una reforma de la Corte, es uno de los temas que nosotros tenemos permanentemente en debate, que esta comisión especial ya ha hecho sus consideraciones y que el Consejo Económico Social también tiene entre los puntos para debatir y para hacer propuestas el próximo año. Los proyectos se están discutiendo y se van debatiendo. Cuando esté el proyecto final, ahí se los daremos a conocer. Muchas gracias. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. El martes esperaban a la ministra Carla Bisotti en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. No fue su jefa de asesores, Sonia Tarragona, y sorprendió porque no llevó ningún papel, ninguna, digamos, previsión del presupuesto en materia de salud para el 2022. Y lo que más preocupó, por lo menos según lo que me transmitieron diputados opositores como Graciela Ocaña y Martín Tetaz, es que no hay ninguna previsión ante este aumento de casos que se está verificando en la Argentina y que probablemente, bueno, no se sabe, seguiría lo que pasa en Europa, pronostique una, digamos, es probable la llegada de una nueva ola de contagios. No hay hoy en el presupuesto nada al respecto, no hay ninguna explicación cómo se acomodaría el presupuesto, no hay un plan de contingencia para algo de esas características. La Casa Rosada no está preocupada por lo que se viene. El Ministerio de Salud pareciera que no. Silvia, la verdad es que si
si estamos orgullosos de un trabajo que se está llevando adelante, sin duda, en la Casa Rosada, es el del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y la ministra Carla Bisotti está llevando día a día, minuto a minuto, la situación, cómo se viene desarrollando. Ojalá no tengamos una tercera ola, digamos, esperemos, ¿no? Digamos, a veces me llama la atención cuando hay pronósticos que no están basados en los datos reales y me pregunto en qué están basados, en qué expectativas, en qué deseos, porque la verdad es que hoy lo que estamos viendo es que la variante está creciendo mucho en otros países, que en la Argentina obviamente ya ingresó, que estamos viendo día a día, tenemos la discusión de los pasos fronterizos, cuáles abrimos, cuáles no abrimos, estamos instalando el pase sanitario, estamos volviendo a diferentes cuidados, hay vacunas, ingresan permanentemente vacunas. La ministra está viajando el lunes a Bolivia, por ejemplo, a llevar una donación de vacunas porque tenemos vacunas para vacunar a toda la población argentina y además, como sabemos que el mundo también es injusto en todo y también en la distribución de vacunas para ayudar a otros países porque si no nos vacunamos todos, y esto es lo que nos está pasando con la nueva variante, digamos, ¿no? Si no entendemos que se tiene que vacunar todo el mundo, y cuando hablo del mundo es el mundo global, tiene que vacunarse todo y cuidarse todo, no hay manera de parar esta pandemia, entonces estamos trabajando día a día en eso. En la Argentina ya habían ingresado la semana pasada, seguramente tengo la cifra que todavía debe actualizarse, 98 millones de dosis, o sea, hay dosis para vacunarse libremente, todos y todas. Estamos implementando la mayor parte de los cuidados y la ministra Bisotti sobre todo, pero el Ministerio en su conjunto y el Gobierno en su conjunto está llevando adelante esto con mucho rigor y yo creo que si hay algo de lo que podemos estar orgullosos de alguna manera y la población argentina en su conjunto, porque esto no es el esfuerzo de un gobierno, es el esfuerzo de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Por ejemplo, tenemos un número altísimo de adolescentes vacunados. Nosotros queremos felicitar a los adolescentes y a los adolescentes que han decidido tomar esa responsabilidad y darse las 2 dosis de vacunas y hoy hay más del 70% de los adolescentes ya vacunados y esos números nos parece que tienen que ver con que la sociedad argentina entiende el compromiso que tiene que tener colectivamente para poder llevar adelante la lucha contra la pandemia. Esto, por supuesto, está contemplado en el presupuesto. Obviamente, si nosotros no tenemos presupuesto o si nosotros no tenemos acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todas estas cosas pueden complicarse. Por eso, todos estos planes y proyectos de gobierno que involucran a todos los argentinos y las argentinas también involucran la responsabilidad de los opositores en lugar de estar haciendo diagnósticos catastróficos, sentarse, leer el presupuesto, discutir lo que ellos crean que hay que discutir, modificar lo que ellos crean que hay que modificar, pero hacer el trabajo que tienen que hacer, que es estar en sus bancas hoy tratando de que ese presupuesto se apruebe de la mejor manera posible para que todo lo que necesitamos invertir, gastar para llevar el gobierno adelante, el gobierno nacional y las provincias se pueda llevar adelante. Gracias, Silvia. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Buen día, Gabriela. Quisiera preguntarle la secuencia de los próximos pasos con el FMI. ¿El gobierno va a enviar un plan económico plurianual al Congreso en diciembre sí o sí o va a esperar hasta que haya un acuerdo con el staff del FMI y después enviar ese acuerdo? Nosotros necesitamos que se discute y se apruebe el presupuesto, ese es el primer paso. El segundo paso es el plan plurianual, que en las próximas semanas o en cualquier momento se va a enviar, y el tercer paso es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también va a volver al Congreso. Entendemos que esto sucederá en la extensión de las sesiones ordinarias que tenemos ahora hasta diciembre o en sesiones extraordinarias que habrá que llamar en enero o en febrero para poder continuar cumpliendo con todos estos pasos. Gracias.